Voy a apagar mi celular, ya está. La puerta está cerrada. Doctor, ¿ya estás listo? Recontra. Ya voy a poner monte y inicio. Cuenta 10, acuérdate. Desde Ah, ya no ahorita. es 5. 10. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva charla educativa para pacientes de los días jueves en la tarde. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante atención en ustedes. Tenemos más de 50 preguntas ya escritas al chat. Vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano, que es una enfermedad bastante frecuente y en esta época en la cual ustedes han estado haciendo mayor cantidad de actividades en casa o mayor cantidad de trabajo a nivel de la computadora o el teléfono celular, aparentemente ha habido una exacerbación de los pacientes. Bien, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía por atrapamiento. ¿Qué quiere decir? Que es un nervio que ha quedado atrapado y frecuentemente se asocia a la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. El nervio mediano es un nervio que pasa por la mitad, ¿no?, del carpo. Ya se los voy a enseñar. Y habitualmente se suele presentar con sintomatología nocturna. Los pacientes se levantan en la noche con una sensación de que tienen las manos dormidas o de que tienen la mano hinchada y tienen que hacer la mano así y ellos dicen que la mano se despierta y entonces esto suele suceder habitualmente en las noches. Y fíjense ustedes que aquí tenemos una imagen de una mano en la zona de la región palmar y aquí tenemos los tendones que nos ayudan a mover los dedos de las manos y tenemos los huesos del cúbito y del radio. Y esto que están viendo ustedes aquí, este ligamento transverso del carpo, no, es el que cubre el nervio mediano, que es lo que ustedes están viendo aquí en amarillo. Por lo tanto, este nervio mediano inerva principalmente los tres primeros dedos de la mano. Acá tenemos otro corte en el cual se ve cómo el nervio mediano transcurre entre vasos sanguíneos y ligamentos y pasa por debajo de este ligamento y por eso se llama síndrome del túnel carpiano, porque el nervio pasa por un túnel hecho por el ligamento transverso, ¿no?, y los otros ligamentos que permiten mover los dedos, y cuando este túnel se comprime, genera compresión del nervio y esto a su vez genera manifestaciones clínicas. Acá tenemos otro corte hecho de forma transversal y fíjense ustedes que aquí tienen, les estoy señalando con el puntero, tienen los huesos del carpo, que son estos, los huesos del carpo de la mano, y fíjense ustedes cómo el nervio mediano pasa por debajo del ligamento, ¿no?, y por encima de los tendones, y cuando sucede algo, ya sea que hay un trastorno a nivel del ligamento o a nivel de los tendones, ¿no?, los pacientes van a comenzar a tener manifestaciones clínicas a nivel del túnel carpiano. Esta enfermedad se da mucho más frecuente en mujeres que en varones. Fíjense ustedes que un estudio publicado en el año 2014 en España daba que el síndrome del túnel carpiano se ve en un 64% de mujeres y en un 36% de varones. ¿Cuáles son las causas del síndrome del túnel carpiano? Bueno, el síndrome del túnel carpiano puede tener muchas causas, pero es importante que les recalque que la mayoría de las causas tienen que ver con la actividad laboral de los pacientes. O sea, es una enfermedad generada en la mayor cantidad de los casos por el tipo de trabajo que tienen. Algunos pacientes pueden tener una alteración idiopática del ligamento, o sea que no tiene ninguna causa. Otros tienen microtraumas causados por movimientos repetitivos del carpo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que hacen uso repetitivo de la articulación,
que sobrecargan la articulación van a terminar haciendo alguna inflamación del carpo. Por ejemplo, la gente que trabaja en la parte metalmecánica, los constructores, los carpinteros, la gente que trabaja muchas horas sentadas con la computadora, las secretarias, o sea, la gente que sobreusa la articulación en este mecanismo de exacerbación de la flexoextensión del carpo termina inflamando la articulación. Los pacientes que tienen alguna artritis, como artritis reumatoidea, también pueden generar una inflamación a nivel del carpo, y esto puede provocar también que haya inflamación de toda la zona. La inflamación de los tendones flexores a nivel del carpo también puede comprimir el túnel, y algunos pacientes cuando hacen fractura del tercio distal de la mano pueden provocar también alteraciones a nivel del túnel carpiano. Entonces, resumiendo, cualquier tipo de actividad física que sobrecargue directamente la articulación, como ustedes están viendo, tienen aquí este paciente que pasa trabajando como mesero y que tiene la mano en esta posición frecuentemente, bueno, se termina lesionando, ¿no?, el túnel carpiano y comienza a presentar algunas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Muchos de los que tienen síndrome de túnel carpiano van a sentirse reconocidos. Fíjense que los pacientes suelen tener dolor en el carpo o en la mano y algunos sienten una sensación de adormecimiento principalmente en el dedo pulgar y en los dos primeros dedos, y en la parte interna del cuarto dedo, porque el nervio mediano no se encarga de la inervación de esta zona de la mano. Los pacientes suelen sentir adormecimiento principalmente en la no suelen sentir descorrentazos a nivel de la mano. Fíjense que esta mano, y lo que les acabo de decir, toda esta zona lila es la zona que inerva el nervio mediano y los pacientes suelen sentir toda esta zona con adormecimiento, sienten hormigueos como que le caminan hormiguitas. Algunos pacientes pierden la fuerza muscular, pierden la sensación de calor y frío, ¿no? Y algunos pacientes intentan hacer pinza con los dedos y no pueden porque los tienen habitualmente dormidos. Fíjense ustedes que algunos pacientes cuando van a hacer el agarre de algún objeto, sea una gaseosa o cualquier objeto, tienen una disminución de la fuerza, muchas veces se les cae de la mano, ¿no? Porque pierden sensibilidad y algunos pacientes cuando tienen un túnel carpiano de larga data tienen atrofia muscular y tienen mucha pérdida de la fuerza muscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano? Bueno, las manifestaciones clínicas son sugestivas del túnel carpiano para un médico entrenado. La sensación de adormecimiento de la mano, principalmente de los tres primeros dedos, que sea nocturno, con una sensación de correntazos, hace que el médico reumatólogo sospeche de que está ante un paciente con un síndrome del túnel carpiano. Hay que agregar que los síndromes del túnel carpiano no solamente se ven en aquellos pacientes que tienen un trabajo como el que les expliqué, sino que hay algunas enfermedades que se pueden asociar al síndrome del túnel carpiano. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen síndrome del túnel carpiano con mayor frecuencia. Algunas enfermedades metabólicas también suelen tener síndrome del túnel carpiano. Y en algunas ocasiones durante el embarazo, algunas mujeres pueden desarrollar síndrome carpiano. Significa que tienen un daño en la articulación y suele asociarse algunas veces a sobrecarga por líquidos y eso suele mejorar después de que termina el embarazo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros los reumatólogos hacemos algunas pruebas, se llaman pruebas de Tinel y Fallen, que ya les voy a enseñar cómo se hacen, y la electromiografía, que es un estudio en el cual el médico neurólogo o el médico fisiatra mide cómo corre la velocidad nerviosa a nivel de las extremidades, permiten confirmar el diagnóstico. Entonces, fíjense ustedes que estas pruebas tienen mucho tiempo. Lo que le pedimos a los pacientes es que pongan sus brazos en exposición. Obligamos a que el paciente haga una hiperextensión a nivel del carpo, ya sea en la posición superior o en la posición inferior, y los tenemos ahí durante un minuto, y posteriormente le preguntamos al paciente si siente que esto exacerba la manifestación clínica de dolor o adormecimiento, y posteriormente nosotros con un martillo o con un dedo podemos discutir encima del carpo, y si esto genera una correntada o incrementa dolor, eso quiere decir que el paciente tiene un test de Tinel y Fallen positivo para síndrome del túnel carpiano, y le podemos pedir al médico neurólogo o al médico fisiatra el diagnóstico. Entonces, tenemos las manifestaciones clínicas,
tenemos el examen físico, que consiste en hacer las maniobras de Tyndall y Fallet, y tenemos la electromiografía. Evidentemente, siempre que tenemos un paciente con síndrome del túnel carpiano, le vamos a pedir algunas pruebas de laboratorio para evaluar cómo está su estado general, para descartar que no tenga una diabetes o que no tenga alguna otra enfermedad metabólica que esté sugiriendo alguna compresión a nivel del túnel carpiano. Esto que estaban viendo ustedes aquí es una electromiografía. Este estudio lo suele hacer habitualmente el neurólogo, lo hacen también algunos médicos fisiatras, ¿no? Y existen diferentes equipos y lo hacen los médicos neurólogos y fisiatras en toda la ciudad. Fíjense ustedes que esta es una enfermedad que está directamente relacionada con la parte profesional. Un estudio publicado en España entre el 2007 y 2012 demostró que 15% de las enfermeras profesionales podían referir síndrome del túnel carpiano y que este corresponde a un 25% de los trastornos musculoesqueléticos referidos en aquella época, lo cual quiere decir que el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad muy frecuente. ¿Qué podemos hacer para prevenir el síndrome? Cuando lo primero que es quienes están en riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano. Todas las personas que sobreutilicen la articulación del carpo pueden estar en riesgo. Las secretarias, la gente que trabaja con martillos, con taladros neumáticos, los trabajadores que trabajan en las fábricas de carros, la gente que carga excesivamente pesos con los carpos, todos ellos están en riesgo. Entonces hay que identificar cuáles son las posturas exageradas o las posturas viciosas para que estos se puedan corregir. Hay que rediseñar los puestos de trabajo y tener algún tipo de reposo entre tiempo y tiempo. Baja con las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tiene que tratar de disminuir el tiempo de trabajo con la computadora, hacer unas pausas entre cada cierto tiempo, utilizar un apoyacarpo para mejorar la postura del carpo y en algunas ocasiones utilizar un inmovilizador de carpo para que este le ayude a usted a no hacer una flexoextensión permanente del carpo. ¿Cómo hacemos el tratamiento del síndrome del túnel carpiano? Una vez que el médico reumatólogo ha diagnosticado el síndrome del túnel carpiano, entonces lo que nos queda es educación. Hay que reeducar al paciente para evitar el sobreuso de la mano. Los medicamentos antiinflamatorios ayudan a desinflamar la zona del carpo. En algunas ocasiones podemos utilizar dosis bajas de corticoides a nivel oral y cuando el paciente no responde, podemos utilizar un antiinflamatorio directamente aplicado sobre la zona del túnel carpiano y esto va a ser de mucha ayuda para los pacientes. La terapia física también es importante y más adelante hemos preparado un video de nuestro centro de rehabilitación que les va a indicar cuáles son las ventajas de la terapia física, ¿no? Y ahí tenemos toda una gama de aplicaciones que pueden hacerse y de eso se encarga el médico fisiatra. Y finalmente, si después de que un paciente ha utilizado antiinflamatorios, ha utilizado una férula de reposo, se lo ha infiltrado y hecho terapia física y el síndrome del túnel carpiano no mejora, se lo pasaremos a nuestros amigos los traumatólogos o los cirujanos de mano para que puedan descomprimir esa zona. Fíjense ustedes que es muy recomendable utilizar una férula inmovilizadora de carpo. Aquí tienen esta férula y lo que hace esta férula es que mantiene el carpo fijo permanentemente y no permite que el paciente haga este movimiento. Y estas férulas la pueden utilizar en el día con algunos intervalos y los pacientes pueden dormir con la férula porque cuando uno duerme no sabe en qué posición pone la mano y la férula le va a mantener la mano en esta posición y no le va a permitir que se comprima el nervio. Y lo que les decía hace un rato, cuando nada de esto ha funcionado, entonces recurrimos nosotros cirugía, es liberar el ligamento transverso del carpo para que el nervio pueda pasar con mayor facilidad y en algunos pacientes esta es una solución definitiva a la terapéutica y hoy en día algunos cirujanos de mano tienen una técnica para hacerlo por vía endoscópica con una mínima cicatriz a nivel del carpo. Bien, ahora le vamos a pedir a la gente que nos apoya con la video que nos pasen la parte de rehabilitación, por favor.
No se escucha. Días, soy la doctora Leti Moreno, médica fisiatra. El día de hoy hablaremos acerca de la evaluación física del síndrome del túnel carpiano y posteriormente abarcaremos un poco acerca de la rehabilitación. Recordemos que el túnel carpiano es el pinzamiento que existe del nervio mediano a nivel de la muñeca. El nervio mediano es el que va a inervar parte de los dedos de la mano, sobre todo el primero, segundo y tercer dedo de la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que por movimientos repetitivos muchas veces este nervio se pinza, ¿sí? Y el paciente experimenta un dolor tipo hormigueo, sobre todo nocturno, ¿sí? Que se acompaña de dolor, adormecimiento y disminución de la fuerza muscular. Para esto vamos a hacer unos test que nos ayudan un poco a diagnosticar este síndrome. Además de eso, nos valemos de un examen que es la electromiografía, que es lo que en realidad nos refleja exactamente la actividad eléctrica del nervio, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer estos tests. Primero, pedimos al paciente que flexione los codos y haga una flexión forzada de muñeca, estirando los dedos. El paciente va a experimentar cierta sensación de hormigueos en los 3 primeros dedos de la mano, ¿verdad? Que muchas veces el adormecimiento se va hacia el dedo y otras veces experimenta como que el dolor también se acompaña y se extiende hacia el codo, ¿verdad? El signo de Fallen. Si ella siente esta sensación de hormigueos, estaríamos diciendo que este signo de Fallen es positivo. Podemos posteriormente hacer una extensión forzada de muñeca, ¿verdad? Y percutimos el nervio a nivel de muñeca y la paciente lo que va a experimentar también es que esta sensación de hormigueo se extiende hacia los 3 primeros dedos o también se extiende hacia el codo, ¿verdad? Entonces, lo hacemos bilateralmente y si ella lo siente, esta sintomatología, obviamente diremos que el signo está positivo. Posteriormente, hacemos medición de la fuerza muscular, nos valemos de este aparato que es un dinamómetro, el cual mide la fuerza de las manos, ¿no? Y pedimos al paciente que apriete y que lo mantenga, ¿verdad? Lo medimos de un lado y lo medimos de otro lado. La mano afectada obviamente tendrá menos fuerza muscular, el cual pues nos puede estar diciendo que existe un síndrome del túnel. Una vez realizado el examen físico del síndrome del túnel carpiano, procedemos a ejecutar el tratamiento de rehabilitación que esta paciente va a realizar. Este tratamiento va a consistir en elementos de fisioterapia para disminuir el dolor, disminuir la inflamación, ¿verdad? Tendrá que realizar ejercicios de estiramiento. Obviamente todo este tratamiento lo realiza la licenciada en terapia física, ¿verdad? Y algo muy importante que hay que acotar es la postura de la articulación de la muñeca. Para eso nosotros enviamos una férula de reposo para muñeca, para la cual esta férula lo que hace es que el paciente no puede. Uno de los métodos de terapia física que usamos más y más recomendados es el ultrasonido. Se va a aplicar un poco de gel para ayudar a desinflamar, pero lo más importante siempre son los ejercicios que se van a realizar aquí y que la paciente va a realizar en casa. Esto se va a aplicar por unos 5 minutos. Y luego de esto, se le va a proceder a explicar a la paciente los ejercicios. Los ejercicios de estiramiento que la paciente va a realizar en casa son los siguientes. Va a poner va a estirar la mano así,
Va a poner su otra mano en los dedos, y va a descansar lo que más atrás pueda, va a mantener este movimiento y va a estirar. Luego para abajo y circularmente. Otra de las consecuencias del túnel carpiano son contracturas a nivel de cuello y hombro. Va a poner una mano en su cabeza, la otra en el hombro y va a estirar lateralmente. Esto siempre tiene que ser de ambos lados. Para adelante, para atrás y de forma circular. Esto va a aliviar bastante las contracturas de este nivel y va a aliviar por ende el dolor en túnel carpiano. Bueno, puedo regresar entonces. Bueno, ya regresamos. Bueno, la doctora Moreno y la licenciada nos han explicado en qué consiste la rehabilitación del síndrome del túnel carpiano. Ustedes me han dejado, wow, una cantidad impresionante de preguntas. Voy a tratar de irlas respondiendo en el tiempo, a pesar de que ya les he contestado muchas de ellas durante la charla. Mariana dice, hola doctor, mi esposo tiene mucho dolor en las manos y se le duermen los dedos. Bueno, eso es típico del síndrome del túnel carpiano. Me gustaría saber en qué trabaja tu esposo. Jessica dice, doctor, tengo mucho tiempo dormido el dedo meñique de la mano derecha. Dígame, por favor, ¿a qué se debe? El adormecimiento del dedo meñique no es una lesión del síndrome del túnel carpiano. Eso puede estar asociado a otra enfermedad, requeriría una valoración. Doctor, buenas noches. Jenny Gómez dice, ¿me puede ayudar? Tengo mucho dolor desde la muñeca hasta la parte donde empiezan los dedos. Bueno, una cosa es dolor y otra cosa es adormecimiento. El dolor sin adormecimiento y sin parestesia no es característico del túnel carpiano. Puede haber muchas causas de dolor articular, artrosis, artritis, etc. Anabeli Mendoza dice, doctor, yo estoy con debilidad en las piernas y brazos, me calientan mucho y tengo debilidad en las manos y siento como alergia por dentro. Bueno, Anabeli, esas no son manifestaciones clínicas de un síndrome del túnel carpiano. La debilidad puede tener muchas causas, enfermedades reumatológicas, inflamación muscular o algunas enfermedades neurológicas. Tú también requieres una valoración personalizada. Nilda Luna dice, sufro de artritis reumatoideas, tengo dolores fuertes hace 3 meses, se me adormecen los pies de día y de noche, no hay un día que esté bien, por último en las noches me dan muchos calambres. Bueno, Nilda, la artritis reumatoidea puede tener múltiples complicaciones neurológicas, inflamaciones de nervios. Algunos pacientes con artritis reumatoidea hacen una inflamación que se llama vasculitis en algunos casos. Si tienes un médico reumatólogo de cabecera, deberías consultar con tu médico reumatólogo. Y en caso de que no lo tengas, te puedes comunicar con nosotros para tomar una cita acá al centro médico. Fray Castillo dice, doctor, buenos días. Yo sí me operé las manos y estoy muy bien. O sea, Zulaya tuvo un síndrome del túnel carpiano y le fue bien con la cirugía. Aleri dice, yo amanezco con las manos hinchadas. Esto también es por túnel carpiano. Bueno, hay que ver a qué le llamas hinchazón, si realmente las manos y los dedos están tumefactos, porque muchos pacientes tienen sensación de tumefacción, pero no hay edema. Pero la tumefacción de las articulaciones y de las manos no es característica del túnel carpiano. Katy Moreira dice, me interesa el neurólogo que me dijo que tengo túnel carpiano, pero a mí me duelen. A ver. Pero a mí me duelen las muñecas, solo entumecimiento en 2 manos y al coger algo así por siempre el teléfono se me cansa. A ver, Katy, si tienes dolor y adormecimiento de las manos y cuando coges el teléfono se te adormecen, posiblemente requieras una valoración para síndrome de túnel carpiano. Ana María Villacreces dice, en la madrugada se me adormecen las puntas de los dedos. Doctor, el doctor me recetó medicamentos, pero me dijo que había que hacer un examen del surco para ver si hay que operar. Lo que seguramente el doctor te recomendó es que hay que hacer una electromiografía para ver en qué condiciones estaba el nervio. Todas estas son preguntas que nos dejaron en el chat de la página de Facebook de CERER. Tenemos más preguntas. Manuel Steven dice, doctor, buenas tardes, estoy tomando glucosamina
¿Hasta qué tiempo puedo tomar? Tengo 62 años. Bueno, Manuel, la glucosamina es para el tratamiento de otra enfermedad y no tiene relación con el síndrome del túnel carpiano, pero te puedo responder que si estás tomando glucosamina para tu artrosis, puedes seguir tomando, que no hay un tiempo específico para consumirlo. Yo estoy diagnosticada, Lilian Ortiz dice, yo estoy diagnosticada con síndrome del túnel carpiano, solo me mandan a usar la férula nocturna, pero hay días en que no resisto. Bueno, Lilian, si a pesar de que utilizas la férula nocturna, no resistes, hay que valorarte. Los pacientes requieren tomar medicamentos antiinflamatorios, dosis baja de corticoides, y si no respondes a eso, habría que plantear una cirugía. Eva Vélez dice, yo soy muy nerviosa, siempre estoy con dolores en espalda, brazos, ahora con la pandemia me duele la parte de los dedos de los pies. Bueno, pero eso no tiene relación con el síndrome de túnel carpiano, Eva. Dice Giovanni, dice, el síndrome es lo mismo que la parestesia. A ver, la parestesia es un síntoma. El síndrome es la unión de muchas manifestaciones clínicas provocadas por algo. Son dos cosas totalmente distintas. Muchas patologías pueden provocar parestesias. ¿Existe una terapia para el síndrome de túnel carpiano o solo cirugía? A ver, la terapia es la que acabamos de explicar en este momento. Tomar medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, hacer infiltraciones, usar férula de inmovilización, hacer terapia física. La mayoría de los pacientes responden a la terapia y al cambio de estilo de vida y a las modificaciones de las actividades. Si usted tiene túnel carpiano y hace todo el tratamiento, pero todos los días continúa con el martillo o con la máquina, no va a mejorar. Mari Molina dice, buenas noches, tengo 4 años sufriendo de túnel carpiano, me dio en el embarazo, hice fisioterapia, me calmó, pero el dolor me ha vuelto, no puedo hacer ejercicios donde presiono la mano porque me duele. Bueno, paso tomando medicamentos o inyectándome para calmar el dolor. Deberías hacer una valoración con una electromiografía para ver cuál es el estado del túnel y en el caso de que esto no vaya a responder a la terapia habitual, plantear algún tipo de cirugía, ya sea con el traumatólogo, el cirujano de mano, el cirujano plástico. Claudia Rincón dice, mi pregunta, vengo sufriendo desde el 2015 con dolor en las caderas y rodillas y me duele y tengo dolor en estas piernas, ¿me puede ayudar? Bueno, Laudin, necesitas una valoración y nada de esto tiene que ver con el síndrome del túnel carpiano. Dice, doctor, yo tengo mucho dolor en la mano izquierda, no puedo coger algo pesado, me hago compresas húmedas, me ayudan en algo. Bueno, es lo que yo explicaba. Alguna gente cuando quiere agarrar algo, cuando quiere sujetar un vaso o algún otro elemento se le puede caer porque pierden la fuerza y algunos pierden la sensibilidad. Doctor, tengo una parte de adormecen los dedos principalmente en la noche y luego amanece con los dedos que no puede agarrar. Bueno, eso es un síndrome del túnel carpiano, Araceli. Tu hermana requiere una valoración. Loli Lord dice, hola doctor, tengo una niña de 16 años, ella tiene síndrome y a ella hace algún tiempo tuvo una caída la cual se apoyó en la mano y le han hecho una radiografía. Bueno, yo les contaba ahora que algunos pacientes, el traumatismo directamente de la mano o algunos cuando tienen una fractura del tercio distal de la mano pueden lesionar el nervio en algunas ocasiones. Doctor, buenas noches, se me duermen las manos cuando estoy tejiendo y se me viene dolor, tengo que bajar las manos. Bueno, tienes un síndrome del túnel carpiano, María Solís. Angelina me pregunta, soy operada de las manos con síndrome hace años, pero a veces me han vuelto los síntomas. Sí, algunos pacientes, a pesar de la cirugía, en algunas ocasiones pueden tener manifestaciones clínicas. Hay que ver si has hecho rehabilitación o si utilizas la férula de inmovilización. Hay que ver si no tienes alguna enfermedad concomitante como diabetes o alguna otra enfermedad metabólica. Bueno, esas eran las preguntas que me habían dejado, pero me dicen mis asistentes que tengo más preguntas en el chat, así que voy a pasar al chat para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes me han enviado. Mariana Carpio dice, hola doctora, a mi esposo le cogen mucho en las manos y se le duermen los dedos. Bueno, Mariana, eso es un síndrome del túnel carpiano. Jessica me pregunta lo mismo, voy a tratar de ver algunas que no haya respondido. ¿Qué médico especialista opera el síndrome del túnel carpiano? Bueno, lo puede operar el traumatólogo, lo puede operar también el cirujano de mano, lo pueden operar en algunas ocasiones también los
cirujanos plásticos cuando tienen experiencia en túnel carpiano. Alexandra Allan me dice, doctor, me duelen los dedos, las muñecas y se me adormecen hasta cuando cojo el celular. Alexandra, esos síntomas que tienen son síntomas de síndrome del túnel carpiano. Acá tengo a Carmita López, dice, ¿para cuándo ya tienen las estrofilias, las manos? Porque no entiendo. Acá el doctor Bonifaz nos ha mandado un mensaje. Muchas gracias por estar conectado, doctor Bonifaz. Es lo que acabamos de decir, que la electromiografía sirve para confirmar el diagnóstico y el grado de afectación de los nervios. Muchísimas gracias por estar conectados al chat. Carmita López dice, doctor, cuando se tiene bastante tiempo en una sola posición, las manos se me amortiguan. Se me amortiguan y duele cuando me doy un pequeño masaje. Bueno, esas son manifestaciones clínicas de túnel carpiano, Carmita. Vamos viendo otras preguntas. Marta Andrade dice, una vez operado, ¿puede repetir el malestar? Sí, algunos pacientes, a pesar de la cirugía, pueden continuar con algunas manifestaciones clínicas, principalmente cuando el túnel ha tenido muchísimo tiempo, o a veces en algunos pacientes cuando la causa del túnel es metabólica, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en algunos pacientes que tienen hipotiroidismo también, el túnel carpiano es mucho más frecuente. Jenny Enríquez me dice, doctor, ¿cuál es el tratamiento en las pacientes embarazadas? Bueno, el tratamiento en las pacientes embarazadas es utilizar férulas del reposo. En algunas ocasiones hay mucho edema en la zona del túnel y está indicado dar unas dosis bajas de diuréticos para bajar el edema. Pueden utilizar analgésicos y si no mejora, podríamos nosotros en algunas ocasiones utilizar dosis bajas de corticoides para tratar de bajar el edema en la zona de edema del túnel. Pero lo que está indicado es que muchas mujeres mejoran con los síntomas después de que termine el embarazo. Sarita dice, doctor, Dios me lo bendiga, tengo 55 años y desde que cumplí 48 se me han presentado muchas dolencias, soy hipertensa. Bueno, esta es una pregunta larguísima, no entiendo la verdad lo que me quiere preguntar Sarita Méndez. A ver, acá tengo Teresa Capa, dice, doctor, buenos días. Se me adormecen los brazos y la lengua, ¿de qué depende eso? Bueno, si te adormecen los brazos y no solamente la mano, hay que ver si no tienes una compresión de un nervio mucho más arriba, hay que buscar a nivel de la columna cervical, requieres una valoración médica, Teresa. Selena Terreros dice, doctor, buenos días, a mí se me duermen las manos por la noche y amanezco totalmente adormecida y con dolor en las manos. Bueno, Selena, lo que tú estás comentando son manifestaciones clínicas típicas del síndrome del túnel carpiano. Mauricio Lindao dice, me duele la mano izquierda y como que me hormiguea. Esas son manifestaciones clínicas del túnel carpiano. A ver, tengo más. Angelina me dice, soy operada de síndrome de túnel carpiano hace años, pero ahora me ha vuelto los síntomas. Bueno, es lo que ya comenté hace un rato. María Solís dice, doctor, buenas noches, se me duermen las manos cuando estoy tejiendo. Ya también lo respondí. Loli Lord también ya lo respondí. Bueno, ya les he respondido casi a todas la mayoría de las preguntas. Recuerden ustedes que el síndrome de túnel carpiano es un síndrome muy frecuente que tiene muchas causas y que hay que hacer una reevaluación de las actividades cuando los pacientes tienen manifestaciones clínicas. Si ustedes trabajan en alguna fábrica o en algún lugar donde hacen un sobreuso de la articulación y tienen muchas manifestaciones clínicas, háblenlo con el médico ocupacional de la fábrica para tratar de ver si hacen algunos periodos de reposo entre el horario de trabajo o si los cambian de puestos de trabajo. Recuerden que es adecuado utilizar férulas de reposo, la pueden utilizar en el día y en la noche para tratar de no hacer una movilización exagerada del carpo, ¿no? Si tienen muchos síntomas y requieren consultarnos, pueden entrar a la página web de CEDER, www.ceder.com.es, y nos pueden encontrar tanto a la doctora Moreno como a mí. Y nos hemos cambiado de consultorio, estábamos antes en la torre norte de la Clínica Alcibar y ahora estamos en la torre sur,
porque tengo muchos pacientes que están un poco perdidos y no nos encuentran. Así que estamos en la nueva torre médica de la Clínica Kennedy, la Torre Sur, y el teléfono es el mismo. Esta videoconferencia va a quedar grabada y posteriormente va a ser subida a la página web de CEREL, seguramente en 48 horas. Si quieren volver a verla, la pueden encontrar. Y todas las charlas que damos todas las semanas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y lo pueden encontrar ahí. Entren a la página web de CEREL, www.cerel.com.es, y nos van a encontrar. Y la próxima semana, a esta misma hora, a las 4 de la tarde, le vamos a hablar de una patología muy frecuente, que es el espolón calcáneo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado conectados y por sus preguntas. Saludos.